Muchas gracias. Primero agradecer al doctor Díaz Green por la amable invitación. Y tal vez la primera pregunta que podrían tener muchos de ustedes es ¿por qué un geriatra viene a hablar de anticoagulación? ¿Por qué no pues, un cardiólogo o un neurólogo o un hematólogo o en el peor de los casos un cirujano vascular? Pero es una pregunta válida, ¿por qué un geriatra viene a hablarnos de esto? En particular les voy a hablar de anticoagulación en el paciente geriátrico y habría que tener algunas definiciones. Geriátrico, bueno, el adulto mayor se define por la OMS como aquella persona de más de 60 años en un país como México. O sea, que ya nos fregaron a la mayoría de los que estamos aquí. Sí, así es. La razón es porque después de los 60 años la posibilidad de que vivamos mucho tiempo, pero vivamos con mala calidad de salud es muy alta. Esa es la razón de esta definición. Y hay otras definiciones también que valdría la pena empezar a verlas. Una de ellas es esto. ¿Por qué un geriatra hablar de anticoagulación en fibrilación auricular? Tal vez la respuesta venga por esto. El 35% de todos los mayores de 80 años tienen fibrilación auricular. A los geriatras vemos muchísima fibrilación auricular. A mí cuando me llega un paciente de 75 años, digo, híjole, este sí está joven. Ahora sí vamos a ver pacientes jóvenes. En realidad en el Instituto de Nutrición ya no vemos en la clínica de geriatría pacientes de menos de 75 años. Vemos de 75 años y más porque si no, no damos abasto. Entonces la cantidad de pacientes con fibrilación auricular que vemos es altísima. Otro motivo es este, el riesgo de tener un EBC aumenta con la edad. Entonces vemos a muchísimos pacientes que pueden tener esta complicación y este grupo de pacientes, mientras más es prevalente la enfermedad, mayor es la posibilidad de tener un impacto si damos un tratamiento, aunque este tratamiento, su efectividad no sea tan alta por la alta prevalencia. El problema que tenemos es que el riesgo de sangrado también es más alto mientras más años tenemos. Entonces, todo es un problema cuando tenemos que anticoagular a alguien. Y las reacciones adversas en los pacientes de más de 70 años son 7 veces más frecuentes en los pacientes que en el grupo que va entre los 25 y los 50 años. Entonces, la cantidad de reacciones adversas que vemos es también muy importante. Y otro punto importante es este. Del 30% de todas las admisiones de mayores de 60 años en urgencias no son porque estén enfermos, es por reacción adversa a algún medicamento. Los dos primeros en la lista, número 1 anticoagulantes, número 2 antihipertensivos. Como causas de que el paciente llegue a urgencias y no esté enfermo, es un efecto adverso. Es por esto que nosotros vemos muchos pacientes que requieren anticoagulación y vemos muchos de los efectos negativos de la anticoagulación cuando la damos. Esto es un poco para recordar algo que muy probablemente saben mejor que yo, cómo actúan los anticoagulantes. Este es cómo actúa la warfarina y la cenocumarina, que siguen siendo muy buenos medicamentos para anticoagular a pacientes con fibrilación auricular. Inclusive, hace no más de 3 o 4 días estaba platicando con un cardiólogo amigo mío, si los cardiólogos sí tienen amigos, yo uno de ellos, y me decía, yo no entiendo por qué tanto auge de darle estos nuevos anticoagulantes cuando yo anticoagulo a mis pacientes con síndrome, nunca he tenido ningún problema. Él trabaja en el Instituto Nacional de Cardiología, tenemos no sé cuántos miles, me dijo, que lo estamos anticoagulando y están perfectos. Y yo pensando, híjole, yo tengo el problema contrario, a mí me cuesta mucho trabajo tener a los pacientes bien anticoagulados. La primera respuesta, ¿por qué a él le va bien y a mí no tanto? Lo primero que yo pensé es, yo soy muy bruto, tal cual. Y luego pensando un poquito más, sí soy muy bruto, pero mis pacientes son muy diferentes a los que ven él. Yo veo pacientes con múltiples comorbilidades, con múltiples medicamentos, y él ve pacientes fundamentalmente con problemas cardiológicos. Y ya, con él y ya entre comillas, ¿no? Pero esa es una diferencia importante. Entonces aquí vemos cómo la warfarina es una mezcla racémica y la forma que es más potente es la forma S, y lo que hace es inhibir a esta enzima que es la vitamina K epóxido reductasa. Lo que hace es cambiar la vitamina K en forma epóxido a vitamina K en forma reducida y este a su vez es un cofactor para que la gamma-glutamil carboxilasa carboxile al glutamino del amino terminal de los factores K dependientes y cuando lo hace los deja no activos, pero sí susceptibles a activación. Y los factores K dependientes tienen diferentes vidas medias. Los primeros que se inhiben sería el factor 2, ese es el primero que se inhibe. Entonces, primero tenemos un efecto anticoagulante y un aumento en INR, pero no necesariamente el paciente está bien anticoagulado. Y otra cosa que quiero llamar la atención aquí es que
La warfarina, que son con todos los estudios, o la inmensa mayoría de los estudios están hechos con warfarina, no con acetaminofenucarol. Su mecanismo de acción es el mismo, pero una de las cosas diferentes es la vida media. La vida media del acenocumarol es de 9 horas. En cambio, la vida media de la warfarina está por allá de las 40 horas. Y mientras más años tenemos, es más probable que la vida media aumente, inclusive a ser cercana a 5 o 6 días. Y aquí vemos dónde actúan los anticoagulantes directos. Ya no podríamos hablar de nuevos anticoagulantes porque la verdad es que ya tan nuevos no son. Pero sí podemos hablar de anticoagulantes directos porque lo que hacen, en particular el rivaroxaban y el apixaban, es que inhiben directamente o inactivan al factor 10 activado. El dabigatran actúa a otro nivel, a nivel del factor 2, y los anticoagulantes que tenemos parenterales lo que hacen es estimular la antitrombina 3 para que a su vez inhiban al factor 10 y al factor 12. Entonces el mecanismo de acción es diferente. Inicialmente me pidieron que hablara fundamentalmente de la polifarmacia que tienen los pacientes ancianos y entonces una de las cosas que hay que saber es a qué nos referimos con polifarmacia. Según la OMS, nuevamente, polifarmacia son 3 o más medicamentos. Pero resulta que hay un montón de definiciones diferentes. Este es un artículo publicado en el 2017 en el que es una revisión sistemática y encontraron 110 artículos en los que su objetivo era definir qué era polifarmacia. Encontraron un montón de artículos, pero estos son los únicos que entraron en sus criterios de inclusión. De estos 110 artículos, encontraron 138 definiciones diferentes de polifarmacia. Entonces, ya viéndolo desde este punto de vista, no sabemos muy bien de qué hablamos cuando hablamos de polifarmacia. La mayoría de las veces las definiciones son numéricas. Únicamente se basan, tiene tantos medicamentos, entonces es polifarmacia. El 80% eran numéricas. Solamente el 10%, o sea, 15 de todos estos, eran numéricas y además ponían la duración del tratamiento. Generalmente nos enseñan en medicina a dar medicamentos, pero rara vez nos enseñan a quitarlos. Entonces, cuando los pacientes están tomando medicamentos que ya cumplieron su función durante un tiempo excesivo, entonces eso también se considera polifarmacia. Y en otros también el lugar. Hay medicamentos que son para utilizarlos en el hospital y otros medicamentos que son más susceptibles de ser utilizados en casa. Entonces, algunas definiciones dicen si está dando ese medicamento en un lugar equivocado, también lo llamamos polifarmacia. Pero lo más común es decir que son 5 o más medicamentos. Y este número mágico viene de un artículo por ahí oscuro que alguna vez encontré. Está bastante bien hecho, pero es un solo artículo que no se ha reproducido, que nos dice que la posibilidad de tener reacciones adversas, más bien ellos lo definen como sintomatología, tener un síntoma negativo en el paciente atribuible no a la enfermedad, sino al medicamento, es del 50%. A partir del quinto medicamento, si un paciente llega y nos dice que le duele la cabeza, la posibilidad de que ese dolor de cabeza sea por el medicamento y no por un problema es de más del 50%. Ya cuando esto es logarítmico, ya cuando alguien llega a 9 o 10 medicamentos, la posibilidad de que el paciente se queje de algo y no sea por enfermedad, sino por medicamentos es altísima, casi del 100%. Vamos a regresarnos un poquito. Entonces, solamente un 6% hacían la distinción entre polifarmacia apropiada y inapropiada, porque podemos decir 5 medicamentos, ok. Pero si hablamos de insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión disminuida, pues el tratamiento óptimo ya va de 4 a 5 medicamentos, si no es que más. Y entonces eso sería una polifarmacia apropiada. El problema es que nosotros muchas veces vemos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, pero también tienen falla renal, osteoartritis, depresión, psoriasis, EPOC, y cada especialista pues damos nuestros medicamentos que consideramos apropiados y el paciente termina con una lista interminable de ellos. Hay algunos cambios en el envejecimiento que nos hacen más susceptibles a los efectos adversos de los fármacos y en este caso a los anticoagulantes. De ellos, tal vez el más notable son cambios en la farmacocinética y dentro de los cambios farmacocinéticos, el más afectado pudiera ser el volumen de distribución y la excreción de los fármacos. Esto es una gráfica de los cambios que tenemos en la composición corporal conforme vamos teniendo más años. No es el peso total, sino el porcentaje de cambio.
Tomando en cuenta con el peso que tendríamos cuando teníamos 20 años, la línea continua es la línea de los hombres y la línea discontinua la línea de las mujeres, vemos que para cuando tenemos 50 años vamos a haber aumentado de manera considerable nuestro peso. Esta gráfica creo que no la debí de haber puesto en una plática en la que todo el mundo está comiendo, ¿no? Pero el aumento de peso es notable. Pongamos, por ejemplo, una mujer con un peso estándar. Lo que se espera que suba de peso cuando tenga 50 años comparado con 20 años son de 8 a 9 kilos. Los hombres un poco menos, pero aumentamos de peso y después de los 60 años vamos disminuyendo progresivamente de peso. Esto no tendría mayor importancia si no fuera por qué aumentamos de peso y por qué disminuimos de peso. La razón del aumento de peso, vean otra vez las líneas discontinuas de las mujeres, el aumento de peso está dado porque acumulamos grasa. Y esa grasa, una vez que la acumulamos, nos la quedamos. Es prácticamente imposible deshacernos de esa grasa corporal. Y el peso que disminuimos es fundamentalmente por la disminución del tejido magro, o sea, entiéndase músculo. Entonces, conforme vamos teniendo más años, aumentamos de peso porque aumenta la grasa y disminuimos porque nos porque nos disminuye el músculo. O sea, los hombres nos transformamos en gordos pata flaca. Y pues, las mujeres tienen algunos otros problemas, pero yo creo que no es adecuado comentarlo ahorita. Entonces decía, cambios farmacocinéticos. La absorción tradicionalmente se dice que no está afectada por los años, aunque esto es debatible, pero lo que sí está muy afectado con el paso de los años es la distribución, el metabolismo y la excreción. Va a ser la única fórmula que voy a poner, porque mientras más fórmulas se ponen en una sesión, menos atención se tiene del público. Pero esto es importante en este sentido, es la fórmula de la vida media de un fármaco, que está dado por una constante multiplicada por el volumen de distribución. Noten que el volumen de distribución está arriba en la fórmula. Quiere decir que cualquier cosa que aumente el volumen de distribución necesariamente va a aumentar la vida media. Y cualquier cosa que disminuye el aclaramiento va a aumentar la vida media. Y la vida media tiene que ver con muchas cosas, entre ellas el intervalo de dosificación. Esto no es lo único que nos dice cada cuánto tenemos que dosificar un medicamento, pero es una de las razones principales. Pero una de las razones por las que pongo esta fórmula es que mientras más vida media tenga un fármaco, mayor es la posibilidad de que tenga efectos secundarios y efectos adversos. Entonces, todo lo que nos haga aumentar la vida media va a aumentar el riesgo de tener efectos adversos. Y entonces, recuerden en la gráfica de aumento de peso, aumentamos nuestra grasa. ¿Qué pasa entonces con el volumen de distribución? Digamos que tenemos aquí un fármaco liposoluble y que tengo 5 moléculas de un fármaco liposoluble. El paciente se lo come, pasa a la sangre, como es liposoluble no le gusta estar ahí y se nos va a otro sitio, particularmente la grasa. Y entonces tenemos una concentración, digamos que esto es 1 litro, tenemos una concentración de 1 gramo por litro o 1 molécula por litro. El volumen de distribución es el espacio teórico que ocupa un fármaco dentro del organismo. Eso quiere decir que yo, para sacar el volumen de distribución, tendría que ver cuántos litros de esta sangre hay que poner para recuperar las 5 moléculas iniciales que yo le di al paciente. Como estas no las puedo medir, nuevamente aquí tengo 1 molécula por litro, para recuperar las 5 moléculas tendría que tener un volumen de 5 litros. El volumen de distribución sería de 5 litros. En cambio, si tenemos las mismas 5 moléculas y el fármaco es hidrosoluble, entonces la mayoría parte de las moléculas se van a quedar en la sangre y parte va a pasar a la grasa, muy poquito. Aquí tenemos 4 moléculas por litro, siguiendo el mismo ejemplo, pero el volumen de distribución va a ser mucho menor, va a ser de 1.25. Ahora imagínense a un paciente, que la mayor parte de los fármacos son liposolubles, a un paciente de 80 años en que disminuye la cantidad de líquido corporal y aumenta de manera considerable la grasa. Esto va a hacer necesariamente que los volúmenes de distribución aumenten muchas veces de manera considerable y esto va a hacer que aumente la vida media de ese fármaco. Aunado a esto, el metabolismo hepático también está alterado en las personas de más de 60 años. El metabolismo hepático que está más alterado es el de fase 1, el que nos da la oxidación, reducción, hidrólisis, sulfatación, y esto habitualmente está dado por el sistema del citocromo 450, que en las personas de más edad y en los más jóvenes funciona exactamente igual. El problema es que el citocromo P450 depende de flujo para su funcionamiento, y con los años,
disminuye la masa hepática, a veces entre un 30 y un 50%, y disminuye en manera proporcional el flujo sanguíneo hepático. Entonces, el flujo sanguíneo hepático de una persona de más edad va a estar disminuido en un 30 o 50%. Quiere decir que los fármacos que requieren del metabolismo por fase 1 va a estar alterado también y va a estar disminuido. Y esto forma parte del aclaramiento. Y a nivel renal también tenemos cambios. Hay una disminución del número de nefronas funcionantes, hay una disminución de la perfusión renal, hay un aumento en la esclerosis glomerular y esto nos lleva fundamentalmente a una disminución de la excreción del fármaco. Entonces, volviendo a la fórmula esta de la vida media, en los pacientes con más años tenemos volúmenes de distribución altos, tenemos aclaramiento bajo y esto hace que la vida media de la mayor parte de los fármacos esté muy prolongada. Por eso a lo mejor alguno ha visto que los geriatras de repente damos en Alapril 5 miligramos cada 72 horas. Una de las razones es esta, el aumento de la vida media de la mayoría de los fármacos. Ahora vamos a ver si esto tiene importancia en los pacientes que anticoagulamos. Entonces vemos que los cambios en la edad, no voy a hablar mucho de los cambios farmacodinámicos, pero los cambios farmacocinéticos nos llevan en general a una mayor duración de la actividad del fármaco, a un mayor riesgo de toxicidad, a una mayor frecuencia de efectos adversos y podemos tener mayor o menor efecto que el previsto, porque los cambios farmacodinámicos pueden ser contrarios a los cambios farmacocinéticos. Por ejemplo, la furosemida, que tiene su vida media aumenta en los adultos mayores, hemos visto que el efecto que tiene directamente como inhibidor de la bomba de sodio-potasio 2-cloros es mucho menos intenso en los ancianos que en los jóvenes. Entonces tendríamos que aumentar la dosis. Entonces, ¿qué hacemos finalmente? ¿La aumentamos o la disminuimos? Y con los anticoagulantes pasa algo muy parecido, sobre todo con los anticoagulantes que inhiben a la vitamina K. Nada más para darnos una idea y empezar a hablar un poco de estos anticoagulantes. Vean los volúmenes de distribución. Por ejemplo, el volumen de distribución del Rivaroxaban es de 50 litros. Por norma general se dice que un volumen de distribución de abajo de 42 litros es un volumen bajo y un volumen arriba de los 42 es un volumen alto. Los volúmenes de distribución bajos es menos probable que se afecten con el envejecimiento. Los volúmenes de distribución altos es más frecuente que se alteren. Entonces, el Rivaroxaban tiene un volumen de más de 42 litros, es posible que se afecte con el envejecimiento. El Apixaban tal vez sería menos probable. Y digo probable porque no hay estudios que demuestren esto. El Dabigatran tiene un volumen de distribución también alto, y vean la warfarina, un volumen muy bajito. Entonces, es poco probable que la warfarina esté afectada, por lo menos en cuanto al volumen de distribución. Y el acetoacumarol depende muchísimo de la dosis. A dosis bajas tienen volúmenes de distribución de 20, a dosis altas de 78. Entonces, por eso a veces es que vemos ese brinco. Le estoy dando muy poquitos enocumarol, no está bien anticoagulado, le aumento casi nada una vez por semana y de repente, pum, se nos va para arriba el INR. Muy probablemente sea por este efecto. Entonces, muchas veces esto es lo que hacemos. Como no sabemos los que tienen los pacientes, es a veces difícil de diagnosticar a los pacientes adultos mayores, pues le damos un medicamento cuyos efectos desconocemos, que no sabemos qué tan bien estudiados están. La inmensa mayoría de los medicamentos no están estudiados en el grupo de pacientes de mayores de 75 años, y en esos son en los que damos la mayoría de los medicamentos. O sea, el 60% de todos los medicamentos que se venden en mayores de 75 años. Estos son, seguramente esto lo han visto hasta el cansancio, estos son los ensayos clínicos que hay de los anticoagulantes directos contra warfarina, todos ellos son contra warfarina. Nada más destacar algunas diferencias entre ellos. Por ejemplo, todos tienen un buen número de pacientes, todos son estudios de no inferioridad, o sea, lo que quieren demostrar es que mi medicamento no es peor que la warfarina, no mejor, sino que no sea peor. Estos tres, el de Rivaroxaban, el de Apixaban y el de Edoxaban, son estudios dobles ciegos, a diferencia del estudio de Dabigatran, que es un estudio PROBE, que esto es un estudio prospectivo aleatorizado en el cual el observador está cegado. O sea, el paciente y el médico saben qué le están dando, pero el que hace el análisis final, si el medicamento funcionó o no, ese sí está cegado a lo que le dieron al paciente. La razón de esto es que muchas veces se dicen que estos estudios son más apegados a la realidad. Generalmente cuando damos un medicamento sabemos que le damos al paciente y el paciente también lo sabe.
Entonces en realidad son más cercanos a la realidad, son un poquito más fáciles de hacer, pero no son tan estrictos metodológicamente como estos. Vean también los pacientes, en general los pacientes se incluyen si tienen un chat de 2 o más. El único que pusieron un chat más bajo, de 1, fue el de apixaban, pero en general son más o menos parecidos. Y todos buscaron los mismos desenlaces, EBC, ya sea isquémico o hemorrágico o embolismo sistémico. Todos buscaron lo mismo. Y como desenlaces de seguridad, todos también buscaron lo mismo. Hemorragia mayor o una hemorragia clínicamente relevante. Hemorragia mayor lo definieron todos estos estudios de la misma manera. Una disminución de más de 2 gramos de la hemoglobina, o que tenga una hemorragia que requiera más de 2 paquetes globulares, o que el paciente se muera por esa hemorragia, o que sea en un sitio crítico, intracerebral, dentro del oso, que me dijeron que no me moviera de aquí. Está bien, yo estoy luchando contra no moverme, yo normalmente me muevo muchísimo, pero aquí voy bien. No te preocupes. Sale, yo me sigo. Entonces, si el sangrado es intraocular o el sangrado es intracerebral, aunque no sea de mucha cantidad, es clínicamente relevante. Con esto clínicamente relevante también, si el paciente le sangra la nariz y tiene que ir a urgencias y llaman al otorrino, o sea, si hay una intervención de un profesional de la salud, sea enfermera o sea médico, también se denomina un sangrado clínicamente relevante. Entonces, en ese sentido, todos fueron más o menos parecidos. Vean, también hubo un poquito de diferencia también con el criterio de exclusión, que es la depuración renal. Aquí también nada más son algunas particularidades de los medicamentos. Tal vez la más notable y en la que más problema vemos cuando los pacientes ya están anticoagulados es que el rivaroxaban a dosis de 20 miligramos, que es la dosis anticoagulante en fibrilación auricular, debe de ser dada con el alimento. Porque si no se da con el alimento, entonces su farmacocinética cambia. Pero por lo demás, no tienen muchas diferencias, quitando, por ejemplo, la depuración renal del apixaban es menor, la depuración renal del dabigatran es mucho mayor. En general no utilizamos dabigatran, o se prefiere utilizar dabigatran en pacientes con falla renal. Esta es una de las razones. El edoxaban, que no está aquí, es al contrario. El edoxaban, cuando encontramos un paciente con depuraciones renales de más de 90 mililitros minuto, el edoxaban no funciona tan bien. Parece ser que se depura excesivamente, y entonces el paciente no está tan bien protegido. Siempre que tenemos un medicamento, o cualquier medicamento, pero en particular un producto nuevo, lo que tenemos que ver es la eficacia y la seguridad. Lo número 1, por mucho, es la eficacia. Si un medicamento no es eficaz, a mí me da lo mismo si es seguro o no. Un ejemplo perfecto es el ginkgo biloba. Es sumamente seguro. No pasa nada si toman ginkgo biloba. Nada de nada. Ni bueno, ni malo. O sea, no es efectivo. Si no es efectivo, no lo tenemos que dar. Entonces, lo primero que tenemos que probar con estos medicamentos es, ¿son eficaces o no? Y lo segundo que hay que probar es, bueno, si son eficaces, pero si muerto el perro se acabó la rabia, pues entonces tampoco es bueno dar ese tipo de medicamentos. Entonces, estudios de efectividad. ¿Qué queremos con un paciente que tiene fibrilación auricular y que le vamos a dar un anticoagulante? Pues lo que queremos es que no tenga un EBC o que no tenga embolismo sistémico. Y entonces aquí tenemos varios estudios. Todo lo que esté para este lado de la gráfica favorece al medicamento o al nuevo anticoagulante. Y todo lo que esté a este lado de la gráfica favorecería a la warfarina. Recuerden, estos son estudios que comparan un anticoagulante de acción directa contra warfarina. No comparan los diferentes tipos de anticoagulantes de acción directa entre sí. Entonces, no podemos sacar conclusiones acerca de cuál es mejor o cuál es peor, porque tendríamos que hacer un estudio que fuera head to head entre esos dos, y eso difícilmente lo vamos a tener. Pero vean cómo el apixaban, en términos... esto es seguridad, perdón. Ok. Hablando de efectividad, entonces, lo que estamos midiendo es si tiene un EBC de cualquier tipo o un embolismo sistémico. Entonces vemos el apixaban fue mejor
que la warfarina. Recuerden, el estudio fue hecho para no inferioridad. En este estudio en particular se encontró que posiblemente sea superior a warfarina. El dabigatran a esta dosis, 150 miligramos, también fue mejor que warfarina. El problema del dabigatran lo vamos a ver después cuando vemos la seguridad. El edoxaban a dosis de 60 miligramos y el rivaroxaban fueron iguales que la warfarina y en un metaanálisis de los estudios combinados se vieron que los medicamentos, los anticoagulantes directos, eran más eficientes que la warfarina. Hay que recordar aquí también que la warfarina es muy eficiente, no es poquito. La warfarina es muy buena para disminuir la probabilidad de tener un EBC en un paciente con fibrilación auricular. Entonces estamos comparando algo muy bueno contra algo más. Y estos al menos fueron igual de buenos que la warfarina. O sea, dar warfarina a un paciente sigue siendo, en muchos pacientes, una alternativa completamente aceptable. En algunos inclusive es la primera elección. Entonces estamos comparando algo muy bueno y vemos que los otros, por lo menos, son igual de buenos. Ahora, en cuanto, ya vimos que son eficaces, y si son eficaces, los podemos dar. Ahora, ¿qué tan seguros son? Esta es para ver qué tanto sangran con respecto a warfarina. Aquí vemos que el apixaban resultó ser más seguro que warfarina, tenían menos sangrados. El dabigatran a la dosis de 150 miligramos tenían el mismo tipo de sangrado que la warfarina, el edoxaban menos sangrado, el rivaroxaban el mismo sangrado, y como grupo tienen el mismo sangrado. O sea, son al menos igual de eficientes y al menos igual de seguros. Quiere decir que la warfarina es segura. Aquí también vale la pena hacer un paréntesis, porque sí, la warfarina es segura. Ahora, en estos estudios, ¿cómo dieron warfarina? Y vamos, cada uno mentalmente piense, ¿yo doy la warfarina sí o no? Lo que se hacen en estos estudios es que dan la warfarina y están midiendo el INR diariamente. Cuando el INR se encuentra durante 2 días consecutivos entre 2 y 3, empiezan a medir el INR cada 4 o 5 días. Cuando midiéndolo cada 4 o 5 días, 2 veces consecutivas está bien el INR, lo cambian a 1 vez por semana. Cuando hay 2 semanas consecutivas, entonces lo cambian a cada 2 semanas. Y cuando hay 2 semanas consecutivas con buen INR, lo cambian a 4 semanas y así se siguen. Durante todo el estudio, cada 4 semanas, en el periodo más largo, se mide. Si algún paciente en ese periodo el INR falla, entonces se regresan a lo mismo que empezamos, medírselo diario. Si el paciente tiene un nuevo medicamento que tiene alguna interacción con la warfarina, se regresa nuevamente a medir el INR diario. La verdad es que, no sé ustedes, pero la mayoría de las veces no se hace así. Entonces, utilizando así la warfarina, tiene esa seguridad. Si no utilizan así la warfarina, es probable que la eficacia y la seguridad no sea la misma de los estudios. Una de las cosas que encontraron también con estos estudios es que el EBC hemorrágico, que es tal vez el que más nos preocupa, le estoy dando un medicamento y le va a sangrar intracraneal y esto es un desastre, ese tipo de hemorragia disminuyó, en particular con los anticoagulantes de acción directa. Curiosamente también se encontró una disminución en la mortalidad por todas las causas. No sabemos bien por qué, pero esto fue un hallazgo. Lo más importante tal vez de aquí es que la hemorragia que más preocupación nos pudiera causar, disminuye su posibilidad con los anticoagulantes de acción directa. Ahora, ¿qué pasa con los adultos mayores que ya los definimos y con la polifarmacia, que ya vimos que no tenemos una definición adecuada? Vamos a ver si en los estudios son el mismo tipo de pacientes al que le damos el medicamento, porque luego pasa que tenemos el medicamento para el EPOC, lo probamos en personas de 50 o 60 años que nada más tienen EPOC y no tienen otra cosa, nos dicen que funciona muy bien y luego nosotros se lo damos al paciente que tiene 82 años y que tiene múltiples patologías y un montón de enfermedades. Entonces, evidentemente no es el mismo tipo de paciente. Aquí lo que estamos viendo es el porcentaje de pacientes mayores de 75 años que en los estudios se les dio tratamiento. En el estudio de dabigatran, un 40% más o menos de los pacientes eran mayores de 75 años. En el estudio de rivaroxaban, también más o menos un 40%. En el de apixaban, menos, un 30%. Y en el de edoxaban, 40%. Aquí también vale la pena decir una cosa. De todos estos estudios,
El análisis que se hizo en mayores de 75 años es un análisis de subgrupos post-hoc. Quiere decir que no se hizo previamente, no dijeron, vamos a ver qué les pasa a los mayores de 75 años. Se hizo ese análisis previo, se hizo solamente en el estudio de Apixaban, que dijeron, vamos a ver de manera específica a los de 75 años. Es muy diferente nosotros evaluar un grupo, es decir, este grupo lo voy a analizar, aparte de los demás, desde el principio, a que al final del estudio digamos, a ver, vamos a ver qué le pasó a los de mayores de 75 años. Imagínense, el estudio sería como disparar con una escopeta a una pared. Un análisis de subgrupos sería, después de que disparo la escopeta, voy a la pared y entonces pongo mis blancos. Digo, mira, sí, aquí le atinamos. En cambio, en un análisis de subgrupos que lo ponemos previamente, ponemos varios blancos en la pared y entonces sí disparamos la escopeta y vemos si le dimos al blanco. Entonces hay que tener mucha prudencia cuando analicemos análisis de subgrupos, sobre todo si es un análisis post-hoc. Nuevamente, todos fueron post-hoc los análisis, excepto este de aquí. Vamos a ver entonces qué sucedió cuando se analizaron estos pacientes mayores de 75 años. Otra vez, eficacia y seguridad. Aquí estos números lo que representan es el número necesario a tratar sobre warfarina. ¿Cuántos pacientes más tengo que tratar con el nuevo anticoagulante para prevenir un evento DBC comparado contra warfarina? Si el número es positivo, es el número necesario a tratar y el medicamento es más eficiente. Si el número es negativo, ese es el número necesario a causar daño. O sea, ¿cuántos pacientes tengo que darles el medicamento para tener un efecto adverso más allá de lo que lo produce la warfarina? Entonces vemos en el de dabigatran que el número necesario a tratar para tener beneficio es de 400 en la dosis de 110 y de 141 en la dosis de 150. Con un problema, sí es más eficiente, tal vez por esto, el número necesario a tratar, son números necesarios a tratar bastante altos, pero vean cómo la hemorragia, el número es negativo, este es el número necesario para causar daño. En la dosis de 150 miligramos, que es la más efectiva, tengo que tratar a 137 pacientes más con este medicamento que con warfarina para tener un evento extra de sangrado mayor, nuevamente. En el estudio de Rivaroxaban, 179 el número necesario a tratar para prevenir un EBC y menos 200. Quiere decir que en este estudio el Rivaroxaban provoca más sangrado clínicamente relevante y sangrado mayor que la warfarina. Tenemos que darle a 200 pacientes el Rivaroxaban para tener un evento extra. En el estudio de Apixaban se requieren 159 pacientes para prevenir un EBC extra que lo que previene warfarina, y aquí el número es positivo. Quiere decir que muy probablemente con Apixaban sangran menos que con warfarina. El número necesario a tratar para prevenir un evento de sangrado mayor es de 54. Y algo muy parecido ocurre con el Edoxaban. El Edoxaban parece ser también un muy buen medicamento. El problema del Edoxaban es que no lo tenemos en México todavía. Es uno de estos medicamentos que los japoneses hacen para ellos lo producen, se lo cocinan y ellos se lo comen. Pero bueno, parece ser un buen medicamento, vean los números también. Pero solamente la dosis alta. La dosis baja de Edoxaban no protegió más que la de warfarina. Esto con respecto a la edad. Vemos, ¿son eficaces? Sí. Y algunos son más seguros, probablemente. Ahora vamos a ver con la palifarmacia qué ocurre. Aquí nada más pongo estudios de Apixaban y de Rivaroxaban porque en el estudio de dabigatran no aparece fácilmente de encontrar, por lo menos, el número de medicamentos extras que tenían los pacientes. Vean cómo el 76% de los 18,000 pacientes tomaban 5 más medicamentos, que es la definición más aceptada de polifarmacia, aunque ya vieron que hay muchísimas. En el estudio de Rivaroxaban, el 36% tomaban de 0 a 4, 51% de 5 a 9 y 13% más de 10. Entonces, en estos estudios sí tenemos pacientes con polifarmacia, pero también otra consideración, la polifarmacia de estos pacientes es la polifarmacia habitual del paciente que tiene fibrilación auricular. O sea, vamos a encontrar pacientes que tienen el Rivaroxaban y que además tienen verapamil, digoxina, atorvastatina y ya con eso. Entonces son pacientes que están tratados para una sola condición, no el paciente geriátrico habitual que tenemos un montón de condiciones.
En el estudio de Rivaroxaban lo que se vio es que la polifarmacia, o sea, tener más medicamentos, no estaba asociada con un mayor riesgo de EBC. O sea, a los pacientes que tomaban poquitos medicamentos y a los que tomaban muchos medicamentos les preveníamos el EBC. Vean, los que tomaban más de 10 medicamentos comparados contra los que tomaban 0 a 4, el intervalo de confianza va de 0.76 a 1.38. Quiere decir que estamos previniendo el EBC de manera igual en los que toman poco que los que toman mucho. Sin embargo, los que toman muchos medicamentos tenían un mayor riesgo de desenlace compuesto, que era un desenlace que agrupaba el EBC, el embolismo sistémico, la muerte cardiovascular y el infarto. Aquí sí se vio que los pacientes que tomaban más medicamentos tenían más riesgo de tener este evento adverso. Y otra de las situaciones es que la hemorragia también aumentó. Mientras más medicamentos tomaba el paciente comparado contra los de menos, tenían un mayor riesgo de hemorragia. Aquí estas comparaciones fueron entre un mismo medicamento, Rivaroxaban con muchos medicamentos contra Rivaroxaban con pocos medicamentos. También se hizo el mismo estudio de Rivaroxaban con muchos medicamentos, Rivaroxaban con pocos medicamentos, pero comparado contra warfarina, con pocos medicamentos y con muchos medicamentos. Y aquí no hubo una diferencia en eficacia y en seguridad contra warfarina por el número de medicamentos. Una conclusión podría ser, bueno, el Rivaroxaban sigue siendo eficaz y sigue siendo seguro, aún con muchos medicamentos, igual que warfarina. Entonces vamos a utilizar Rivaroxaban. Otra conclusión sería, la warfarina sigue siendo muy buena. Una de las cosas que nos llaman la atención de la warfarina es, híjole, las interacciones farmacológicas y todo esto. Sí, sí es cierto. Pero a más medicamentos, la warfarina se comportó igual que el Rivaroxaban. Quiere decir que si la warfarina se utiliza de manera adecuada, como les dije hace un momento que se utilizaron los estudios, la podemos utilizar con tranquilidad. Lo que pasa es que que hay que tomarle estudios todos los días el paciente nos tiene que llamar para decirnos qué es lo que tiene, nosotros cambiarle el medicamento, en fin. Pero haciéndolo así es igual de eficiente. Y con el Apixaban se encontró algo muy parecido. La polifarmacia, más de 5 medicamentos, estuvo asociado a un mayor riesgo de mortalidad y sangrado, muy parecido a Rivaroxaban. Y el número de fármacos no estuvo relacionado en cambios de eficacia. O sea, si la warfarina tenía muchos medicamentos y el Apixaban tenía muchos medicamentos, eran igual de eficacia, de eficaces. Por eso salió la P de 0.82 para la interacción. O sea, si le doy más medicamentos, les va exactamente igual a la warfarina que el Apixaban. No cambia su eficacia. Entonces, la misma conclusión. La Apixaban es eficaz con muchos medicamentos, sí. La warfarina también. Uy. Vamos para acá. Y otra vez lo mismo con esto. A mayor número de medicamentos, menor es la reducción de las hemorragias. Una de las cosas que vimos es que con el Apixaban teníamos menos hemorragias que con warfarina. Y esto se mantiene con muchos medicamentos, pero disminuye esa diferencia. O sea, sigue causando menos hemorragia el Apixaban, pero ya no es tan importante esa diferencia como era en pacientes con menos medicamentos. Es algo que a mí me parece curioso, inclusive. La mayoría de estos estudios están sacados de los estudios originales, porque es difícil que se hagan estudios independientes, que no estén avalados por la industria en este tipo de medicamentos. Pero hay algunos de ellos que después les voy a mostrar. Entonces vean cómo estos son estudios con polifarmacia, pacientes con 0 a 5 medicamentos, 6 a 8 medicamentos y más de 9 medicamentos, y la relación o la frecuencia por 100 habitantes por año que tienen el desenlace. Vean que a mayor número de medicamentos, EBC 1.29 aquí, y con 10 medicamentos, 1.57. O sea, sí tienen más EBC, sí tienen más EBC isquémico o de origen indeterminado, sí se mueren más. Todas estas son diferencias significativas. Entonces, mientras más medicamentos tiene el paciente, mayor posibilidad hay que se muera. ¿Es por el medicamento o es por lo que motivó que le diéramos muchas medicinas? No son pacientes muy probablemente que tienen múltiples enfermedades y por eso le damos los medicamentos. Y aquí lo mismo, más riesgo de hemorragia. Lo único que se salvó es la hemorragia intracraneal. Aquí no importa que los pacientes tengan más medicamentos. La hemorragia intracraneal sigue siendo menos frecuente con warfarina, con los nuevos anticoagulantes que con warfarina.
Pero todo lo demás es muy parecido. Otra de las cosas importantes es que para decir que un paciente está bien anticoagulado con warfarina, por convención en estos estudios se dice que es cuando están más del 60% del tiempo con un INR terapéutico. Y vean cómo mientras más medicamentos ya no estamos en ese rango. 53, 50, 44. Nos cuesta más trabajo. Hay algunos medicamentos que es importante vigilar cuando se los estamos dando a los pacientes y hay otros que no es tan importante. En general, tienen que ver la relevancia del medicamento con su capacidad para inhibir o para estimular a la glicoproteína P y al citocromo 2 a 4. Sí, 2 a 3, perdón. Esta glicoproteína lo que hace es que cuando damos un medicamento, el medicamento pasa al interior de la célula y esta lo recoge y lo avienta afuera. Entonces quiere decir que si nosotros damos un medicamento que inhibe a la glicoproteína P, digamos que estamos dando apixaban o rivaroxaban y damos un medicamento que inhibe a la glicoproteína P, vamos a tener más concentración sérica del anticoagulante y entonces la posibilidad de tener hemorragia es superior. Entonces los medicamentos que inhiben esta glicoproteína van a aumentar el riesgo de sangrado. Y estos son algunos de ellos. Vean que sí, algunos son relevantes. Inhibidores. Amiodarona, pues lo utilizamos muchísimo con pacientes con fibrilación auricular. Diltiazem también, nicardipina, en fin. Algunos de ellos podemos utilizarlos menos, pero muchas veces cuando los pacientes llegan y se les da neumonía, tienen fibrilación auricular, pues le damos un montón de estos medicamentos que son inhibidores y que van a cambiar la manera como funciona el fármaco. Entonces lo que nos dicen es, por ejemplo, estas son las recomendaciones para rivaroxaban. Si damos un inductor dual potente de citocromo 3 a 4 y de PGP, como carbamazepina, fenitoína, rifampicina o la hierba de San Juan, que esto lo utilizamos, o se utilizaba antes mucho para el tratamiento de la depresión, ya se vio que el mecanismo de acción es el mismo que los inhibidores de la captura de serotonina y sus efectos secundarios son muy parecidos también, entonces no tiene muchas ventajas. Aquí vemos que cuando usamos estos medicamentos, lo que nos recomiendan es no utilizar nuevos anticoagulantes. Cuando damos inhibidores duales, por ejemplo, frecuente ketoconazol y traconazol, entonces esto aumenta el riesgo, como les decía, de sangrado hace un momento, y también nos dicen que mejor no lo utilicemos. Cuando se dan inhibidores moderados de estos dos y el paciente tiene falla renal, falla renal entre 15 y 50, nos dicen que lo utilicemos con cuidado. Por ejemplo, estos, la miodarona, que lo utilizamos muy frecuentemente, verapamil, diltiazem. Y tratar de, o evitar el utilizarlo con medicamentos que provocan más sangrado. Y con el apixaban ocurre algo muy parecido. La única diferencia es que aquí nos dicen si son inductores, evitarlo. Si son inhibidores, si la dosis que íbamos a dar inicialmente de apixaban era de 5 miligramos, debemos de bajar a la dosis reducida de 2.5 miligramos cada 12 horas. Pero si la dosis que le íbamos a dar ya era del inicio de 2.5 miligramos, entonces tenemos que evitar ese medicamento. Y con los otros que nos pueden provocar problemas sangrado, pues es un poco más o menos lo mismo. Este es tal vez de los estudios más recientes de polifarmacia, se ha hecho en Taiwán, es un estudio retrospectivo en los que ven realmente hay problema con los medicamentos. Lo que vieron, o lo que buscaron ellos, era en pacientes con fibrilación auricular no valvular, fueron un montón de pacientes, más de 90,000. Vieron cuántos tenían al menos una prescripción de un nuevo anticoagulante entre el 2016 y el 2012 y 2016. Estos son los números para cada uno de los anticoagulantes y vieron qué posibilidad había de tener sangrado en relación a la combinación con 12 medicamentos que ellos determinaron cuáles eran en base a qué tanto inducían y qué tanto bloqueaban GP1 y los citocromos. Lo que encontraron fue lo siguiente: los medicamentos más frecuentes que se les da a los pacientes en combinaciones atorvastatina, diltiazem, digoxina y amiodarona. Vamos, esto nos sorprende, porque son pacientes con fibrilación auricular. Pero lo que encontraron es que estos medicamentos que en las guías nos habían dicho que no los utilizáramos, resulta que no tienen aumento de riesgo de sangrado. Aquí uno de los problemas es que es retrospectivo el estudio. Otro de los problemas es que no buscaron eficacia tampoco. Puede ser que no hubiera un aumento del riesgo de sangrado, pero también disminuyera la eficacia del medicamento. Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el riesgo de sangrado, con estos medicamentos que pensábamos que no deberíamos dar,
porque aumentaban ese riesgo, no lo hicieron en la realidad. Y hubo unos que curiosamente tenían menos riesgo de sangrado. La atorvastatina, la digoxina, la claritromicina y la erythromicina, en estos pacientes que les damos nuevos anticoagulantes, sangraban menos, en particular con apixaban. Tampoco sabemos bien por qué, pero recuerden, es un estudio retrospectivo que que puede tener muchos sesgos. Y volviendo un poco a una de las imágenes que les puse hace un momento, como no sabemos lo que tiene, le vamos a dar un producto cuyos efectos desconocemos. Hay un montón de cosas que desconocemos en cuanto a la utilización de estos anticoagulantes. Una de las cosas que nos hablan de qué tanto daño nos hacen los anticoagulantes o cualquier medicamento en un paciente es la tasa de descontinuación. ¿Qué tanto dejan de tomar la medicina? Pueden ser por un montón de razones. Unas son efectos secundarios, otras que no la puedan comprar, otras que se aburrieron del medicamento. De todos los medicamentos que tenemos nuevos, el que menos dejan de tomar los pacientes es el apixaban en los estudios. A lo mejor los que hicieron el estudio de apixaban fueron mucho más férreos con los pacientes y le dijeron, usted se lo toma porque se lo toma. No lo sé. Eso es en los estudios. Pero esto es una tasa de descontinuación en la vida real. Ese estudio está hecho en Inglaterra, en los que vieron qué tanto los pacientes que les habían dado un medicamento lo dejaban de tomar después de un año. Y vean, a 360 días, un año, el 70% de los pacientes que tomaban warfarina ya lo dejaron de tomar. El problema aquí es que si un medicamento no lo toma el paciente, ya no es efectivo. Entonces, todos estos pacientes en la vida real ya no están siendo, ya no tienen una prevención contra el EBC. El dabigatran un poco menos, el rivaroxaban más o menos el 50% y el apixaban, que es el mejorcito, está por el 40%. Son tasas de descontinuación muy altas. A un año, el 40% de todos los pacientes que deberían de estar anticoagulados o que le dimos el anticoagulante no está anticoagulado. Y de todos los que deberíamos de anticoagular, en realidad nada más anticoagulamos al 30%. Entonces, esto es un 40% del 30%. Y uno de los problemas, esto ya es para terminar, es las dosis subóptimas. Nos da miedo que sangren los pacientes. No nos da miedo que tengan EBC, pero sí que sangren. Y entonces empezamos a utilizar dosis bajas que no son efectivas y que sí pueden provocar sangrado. Por ejemplo, el 16% de todo de las recetas de los pacientes que toman 75 miligramos de dabigatran, que es una dosis muy baja, no tenían la indicación que es falla renal. El apixaban, que luego lo utilizamos en dosis reducida de 2.5 miligramos, en la vida real el 25% de todos los pacientes tienen la dosis reducida. En los estudios, solo el 5%. De todos los medicamentos, las dosis bajas, recuerden esto, mientras más baja sea la dosis, menor efectividad tiene el medicamento. Este es el estudio de Edoxaban. Mientras más bajo le damos la de Edoxaban, el de 30 miligramos, menos efectividad. Y eso es lo que ocurre en los países. Aquí, desafortunadamente, no tengo información sobre México, pero vean la dosis ideal, en qué porcentaje lo damos, y la dosis reducida, en qué porcentaje. Recuerden, 5% en los estudios. En la vida real, 24%, 58%, 46%, rivaroxaban lo mismo. Curiosamente, por ejemplo, en Japón, a nadie le dan 20 miligramos. Y de dabigatran lo mismo. Entonces, con más frecuencia de la que deberíamos, muy probablemente utilizamos dosis reducida, quiere decir que estamos dando a un paciente un medicamento que sí lo puede hacer sangrar, pero que no va a ser eficaz para prevenir el EBC. No hay indicaciones muy claras para cuándo tenemos que bajar los medicamentos. Estas se las pongo porque, curiosamente, la mayoría de los pacientes que les damos dosis bajas son pacientes de más de 75 años. O sea, está viejito, lo vemos frágil, híjole, mejor le vamos a dar menos dosis, sin una razón efectiva. Otra de las razones importantes por las que no anticoagulamos es que se está cayendo mucho. Para eso también tenemos estudios. Un paciente se tendría que caer cerca de 300 veces en un año para aumentar el riesgo de que sangre cuando se le está anticoagulando. Entonces, las caídas tampoco es una razón para dejar de anticoagular a un paciente. Y eso es todo. Si tienen alguna pregunta, gracias.